Vendió su virginidad para ayudar a su padre, pero el millonario quería más que una noche. Ella solo buscaba salvar a su familia. Él solo quería una noche con una virgen, pero cuando la miró a los ojos, no pudo dejarla ir. Suscríbete al canal para conocer esta historia que comenzó como un sacrificio y terminó en algo inesperado. El sol de marzo caía implacable sobre los tejados de barro de Puebla, creando un calor sofocante que se filtraba por las ventanas abiertas del pequeño taller de Talavera de don Roberto Morales. Sofía se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano mientras contemplaba a su padre, que yacía en el sofá desgastado del rincón, con la respiración cada vez más laboriosa. «Papá, por favor, deja que te lleve al hospital», suplicó Sofía por 10ª vez esa mañana, acercándose a él con un vaso de agua fresca. Sus ojos cafés reflejaban una preocupación que crecía día a día. Don Roberto, un hombre de 58 años cuyas manos curtidas habían moldeado miles de piezas de cerámica a lo largo de su vida, negó débilmente con la cabeza. «Mija, ya sabes que no tenemos para esos lujos. Los doctores cobran más de lo que ganamos en 6 meses». Sofía apretó los puños, sintiendo cómo la impotencia le quemaba el pecho. A sus 23 años, había dedicado los últimos 5 años de su vida a ayudar a su padre en el taller después de que su madre muriera en un accidente automovilístico. Había dejado sus estudios de diseño gráfico en la universidad para mantener a flote el negocio familiar, pero las ventas habían disminuido dramáticamente desde que las grandes cadenas comenzaron a vender imitaciones baratas de Talavera china. «Papá, escúchame bien», dijo Sofía arrodillándose junto al sofá y tomando las manos ásperas de su padre entre las suyas. «Ayer hablé con la doctora Hernández del centro de salud. Dice que tienes síntomas de insuficiencia cardíaca. Si no te hacemos los estudios pronto...» «No digas eso, Sofía», interrumpió don Roberto, pero su voz sonaba más débil que de costumbre. «Dios no me va a llevar todavía. Tengo que verte casada, con una buena vida». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Sofía. Su padre era todo lo que le quedaba en el mundo, y la idea de perderlo la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Esa tarde, después de cerrar el taller y dejar a su padre descansando, Sofía caminó por las calles empedradas del centro histórico de Puebla, pasando frente a la majestuosa catedral con sus torres imponentes que se alzaban hacia el cielo despejado. Se detuvo en un pequeño café internet cerca del Zócalo y se sentó frente a una computadora desgastada. Con manos temblorosas, comenzó a buscar trabajos en Ciudad de México. Sabía que en Puebla las oportunidades eran limitadas, pero en la capital podría ganar lo suficiente para costear la operación de su padre. Después de 2 horas navegando por portales de empleo, encontró un anuncio que le llamó la atención. Agencia de Empleos Elite. Trabajos exclusivos para personas calificadas. Salarios superiores al promedio. Discreción garantizada. Con el corazón latiendo fuerte, Sofía anotó el número telefónico en un papel arrugado y salió del café. Las campanas de la catedral resonaban en la distancia, marcando las 6 de la tarde, mientras ella regresaba a casa con una mezcla de esperanza y temor creciendo en su pecho. Esa noche, mientras preparaba una cena simple de frijoles y tortillas, Sofía observó a su padre picando cebollas con manos temblorosas. La decisión estaba tomada. Haría lo que fuera necesario para salvarlo, incluso si eso significaba dejar todo lo que conocía y aventurarse en un mundo completamente desconocido. Al día siguiente, Sofía se levantó antes del amanecer con los nervios de punta. Había pasado la noche en vela, ensayando mentalmente la llamada telefónica que cambiaría su vida. Con las primeras luces del alba filtrándose por la ventana de su pequeña habitación, marcó el número que había anotado el día anterior. «Agencia Elite, buenos días», contestó una voz femenina sofisticada al otro lado de la línea. «Buenos días», respondió Sofía, tratando de controlar el temblor en su voz. «Vi su anuncio sobre empleos exclusivos. Me gustaría saber más información». «Por supuesto. ¿Podría decirme su nombre y edad?» «Sofía Morales, 23 años». «Perfecto. Tenemos algunas oportunidades interesantes, pero necesitaríamos que viniera a Ciudad de México para una entrevista personal». «¿Estaría dispuesta a viajar?» Sofía miró hacia la sala donde su padre dormía inquieto en el sofá
y sintió que el peso de la responsabilidad se intensificaba. Sí, puedo viajar. Excelente. ¿Puede estar aquí mañana a las 2 de la tarde? La dirección es Avenida Reforma 350, piso 25. Después de anotar todos los detalles, Sofía colgó el teléfono con las manos sudorosas. Reforma 350 sonaba como una dirección muy elegante, muy diferente a su mundo de calles empedradas y talleres de cerámica. Esa mañana, mientras ayudaba a su padre a levantarse y desayunar, Sofía le mintió por primera vez en su vida. «Papá, tengo una oportunidad de trabajo en México, una empresa de diseño que vio algunas de mis piezas en línea». Don Roberto la miró con ojos cansados pero llenos de orgullo. «Mija, siempre supe que tenías talento, pero no quiero que te alejes por mi culpa». «No es por tu culpa, papá. Es por nuestro futuro», respondió Sofía abrazándolo con fuerza, inhalando el familiar aroma a barro y pintura que siempre lo acompañaba. Al día siguiente, Sofía se subió al autobús de las 8:00 a.m. rumbo a Ciudad de México, llevando consigo solo una pequeña mochila con una muda de ropa y los últimos 1,000 pesos que tenían ahorrados. Durante las 2 horas de viaje, observó cómo el paisaje montañoso de Puebla daba paso a la inmensidad urbana de la capital mexicana. La ciudad la golpeó como una ola gigantesca. El ruido ensordecedor del tráfico, los rascacielos que parecían tocar las nubes, las multitudes de personas caminando apresuradamente por las aceras. Se sintió como una gota de agua en el océano. El edificio en Reforma 350 era una torre de cristal y acero que se alzaba majestuosa entre otros gigantes arquitectónicos. Sofía se sintió pequeña e intimidada mientras cruzaba el lobby de mármol, donde ejecutivos en trajes caros conversaban en voz baja y mujeres elegantes caminaban con tacones que resonaban contra el suelo pulido. En el piso 25, una recepcionista impecablemente vestida la recibió con una sonrisa profesional. «Sofía Morales, la señora Vázquez la está esperando». La oficina de la señora Vázquez era amplia y luminosa, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Era una mujer de unos 45 años, elegante y sofisticada, que irradiaba una autoridad silenciosa. «Sofía, es un placer conocerte», dijo, indicándole que se sentara en una silla de cuero frente a su escritorio. «He revisado tu información y creo que podría ser perfecta para una posición muy especial que tenemos disponible». «¿Qué tipo de trabajo es?», preguntó Sofía, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Asistente personal ejecutiva para uno de nuestros clientes más importantes. El señor Alejandro Vega, CEO de Grupo Vega. Es un trabajo muy bien remunerado, pero requiere dedicación completa y absoluta discreción». El nombre Alejandro Vega le sonaba familiar a Sofía. Había visto su fotografía en revistas de negocios. Era un hombre joven, guapo y extremadamente exitoso. «¿Cuál sería mi salario?», preguntó directamente. 50,000 pesos mensuales, más bonificaciones. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esa cantidad era más de lo que ganaba en el taller en todo un año. «¿Cuándo podría empezar?», preguntó, sabiendo que no había vuelta atrás. 3 días después, Sofía se encontraba parada frente al imponente edificio corporativo de Grupo Vega en Santa Fe, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una carpeta con los documentos que la señora Vázquez le había solicitado. Llevaba puesto su único traje formal, una falda negra y una blusa blanca que había comprado años atrás para su graduación de preparatoria. El lobby del edificio era aún más impresionante que el de la agencia. Pisos de mármol blanco, una fuente central que creaba un sonido relajante y obras de arte contemporáneo que probablemente costaban más que toda su casa en Puebla. Ejecutivos y secretarias se movían con propósito, sus zapatos creando una sinfonía de pasos apresurados sobre el suelo pulido. «Buenos días, soy Sofía Morales. Vengo a ver al señor Vega», le dijo a la recepcionista, una mujer joven de cabello rubio perfectamente peinado. «Piso 40, oficina presidencial. El elevador ejecutivo está a su derecha», respondió con una sonrisa profesional, extendiéndole una tarjeta de acceso temporal. Durante el ascenso, Sofía observó los números cambiar en la pantalla digital. 25, 30, 35. Cada piso que pasaba la alejaba más de su mundo conocido.
Cuando las puertas se abrieron en el piso 40, se encontró con un espacio que parecía salido de una revista de arquitectura, techos altos, ventanales panorámicos y una decoración minimalista pero elegante. «Señorita Morales», la saludó una mujer mayor, impecablemente vestida. «Soy Carmen, la secretaria ejecutiva del señor Vega. Él la está esperando». Sofía siguió a Carmen por un pasillo largo hasta llegar a unas puertas dobles de madera oscura. Carmen tocó suavemente y abrió una de las puertas. «Señor Vega, la señorita Morales ha llegado». «Hazla pasar», respondió una voz masculina desde el interior. Sofía entró a la oficina más grande que había visto en su vida. Las ventanas ofrecían una vista de 360 grados de Ciudad de México, desde las montañas que rodeaban el valle hasta los rascacielos del centro financiero. Pero lo que realmente capturó su atención fue el hombre que se levantó detrás del escritorio de cristal. Alejandro Vega era más imponente en persona que en las fotografías. Tenía 32 años, cabello negro perfectamente peinado, ojos verdes intensos y una presencia que llenaba toda la habitación. Vestía un traje gris oscuro que evidentemente era hecho a la medida, y cuando sonrió, Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba involuntariamente. «Señorita Morales», dijo acercándose con pasos seguros, «es un placer conocerla. Carmen me ha hablado muy bien de usted». «El placer es mío, señor Vega», respondió Sofía, extendiendo su mano. Cuando él la tomó para saludarla, sintió una corriente eléctrica que la desconcertó. «Por favor, siéntese», dijo Alejandro, señalando una silla frente a su escritorio. «Me han dicho que viene de Puebla, una ciudad hermosa». «Sí, señor. He vivido allí toda mi vida», respondió Sofía tratando de mantener la compostura, mientras él la observaba con una intensidad que la ponía nerviosa. «¿Y qué la trae a Ciudad de México? Imagino que no fue fácil dejar su hogar». Por un momento, Sofía dudó. ¿Debería contarle la verdad sobre la enfermedad de su padre o inventar una historia más profesional? «Mi familia necesita apoyo económico», dijo finalmente, decidiendo ser honesta. «Mi padre está enfermo y requiere tratamiento médico costoso». Alejandro asintió y por primera vez su expresión se suavizó ligeramente. «Entiendo. La lealtad familiar es algo que respeto mucho». Se acercó a la ventana, observando la ciudad que se extendía ante él. «El trabajo que le ofrezco no es convencional, señorita Morales. Seré directo. Necesito a alguien en quien pueda confiar completamente. Alguien que entienda que mi privacidad es sagrada y que esté dispuesta a adaptar su vida a mis necesidades profesionales». «¿Qué implicaría exactamente?», preguntó Sofía. «Viajar conmigo cuando sea necesario, manejar mi agenda personal, coordinar reuniones confidenciales y, en ocasiones, acompañarme a eventos sociales». Se volvió hacia ella. «¿Estaría dispuesta a eso?». Sofía pensó en su padre, en los médicos, en las facturas que se acumulaban. «Sí, señor Vega, estoy dispuesta». «Excelente. Carmen le dará todos los detalles. Comenzará mañana mismo». La primera semana de trabajo de Sofía fue un torbellino de adaptación. Carmen le había asignado un pequeño escritorio justo afuera de la oficina de Alejandro, desde donde podía observar el constante flujo de ejecutivos, inversionistas y socios que entraban y salían durante el día. Su rutina comenzaba a las 7:00 am, revisando la agenda de Alejandro, confirmando citas y preparando los documentos que él necesitaría. Era un trabajo completamente diferente a moldear cerámica en el taller de su padre, pero Sofía descubrió que tenía una aptitud natural para la organización y la eficiencia. Sin embargo, lo que más la desafiaba era entender a Alejandro Vega como persona. Era un hombre de contrastes. Podía ser extremadamente exigente con sus empleados, pero también mostraba destellos de amabilidad inesperada. Durante las juntas, su presencia dominaba la sala, tomando decisiones que involucraban millones de pesos con una seguridad que Sofía admiraba y temía a la vez. «Sofía», la llamó Alejandro una tarde, mientras ella organizaba archivos en su escritorio. «Necesito que reserves una mesa para 2 en Pujol para esta noche». Pujol era uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, conocido mundialmente por su cocina mexicana contemporánea. Sofía había escuchado hablar de él, pero nunca había imaginado que algún día estaría haciendo reservaciones allí. «Por supuesto, señor. ¿A qué hora?» «A las 9. Y Sofía,
Se detuvo en la puerta de su oficina. «Necesito que me acompañe». Sofía levantó la vista, sorprendida. «Disculpe, es una cena de negocios con un inversionista japonés. Su esposa lo acompañará y es tradicional en su cultura que yo también tenga acompañante. Será puramente profesional». El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. «Señor Vega, yo no tengo la ropa apropiada para ese tipo de lugares». Alejandro la observó por un momento, notando por primera vez realmente su ropa sencilla y su nerviosismo. «Carmen», llamó a su secretaria, «por favor, acompaña a Sofía a el Palacio de Hierro y ayúdala a elegir algo apropiado para esta noche. Cárgalo a mi cuenta corporativa». «No es necesario, señor», protestó Sofía sintiéndose incómoda con la idea de que él pagara su ropa. «Es necesario», respondió firmemente. «Formas parte de mi equipo ahora y mi equipo debe verse profesional en todo momento». 2 horas después, Sofía se encontraba en uno de los centros comerciales más lujosos de la ciudad, rodeada de tiendas que vendían vestidos que costaban más que el salario mensual de su padre. Carmen resultó ser una compañera de compras eficiente y considerada, ayudándola a elegir un vestido negro elegante pero discreto, zapatos cómodos pero sofisticados y algunos accesorios básicos. «No te preocupes», le dijo Carmen mientras esperaban que empacaran las compras. «Los primeros meses siempre son difíciles. Alejandro es exigente, pero es justo. Si haces bien tu trabajo, él lo reconocerá». «¿Hace mucho que trabaja con él?», preguntó Sofía. 8 años. Lo he visto construir este imperio, desde que era un joven empresario con grandes sueños y pocos recursos. No muchas personas saben lo mucho que ha trabajado para llegar donde está». Esa noche, mientras se preparaba en el pequeño departamento amueblado que la empresa había rentado para ella en la colonia Roma Norte, Sofía se miró en el espejo y casi no se reconoció. El vestido le quedaba perfecto, realzando su figura naturalmente curvilínea, y el maquillaje sutil que se había aplicado resaltaba sus ojos cafés y sus labios naturalmente rosados. Cuando Alejandro la recogió en su Mercedes-Benz negro, la expresión en su rostro fue de sorpresa genuina. «Se ve muy bien, Sofía», dijo, y por primera vez desde que lo conocía, pareció momentáneamente sin palabras. «Gracias, señor Vega», respondió ella, sintiendo cómo sus mejillas se ruborizaban. Durante el trayecto al restaurante, Alejandro le explicó los detalles de la negociación que tendría lugar esa noche, pero Sofía encontraba difícil concentrarse. Estar tan cerca de él, en el espacio íntimo del automóvil, respirar su colonia sutil y observar sus manos fuertes sobre el volante, creaba una tensión que no sabía cómo manejar. «Sofía», dijo él de repente, interrumpiendo sus pensamientos, «esta noche no eres mi asistente, eres mi acompañante. Actúa con naturalidad, pero recuerda que todo lo que escuches es confidencial». «Entendido», respondió ella, preguntándose si él podía escuchar los latidos acelerados de su corazón en el silencio del automóvil. Cuando llegaron a Pujol, Sofía se dio cuenta de que su nueva vida la había llevado a un mundo donde cada detalle estaba cuidadosamente orquestado, donde las apariencias importaban tanto como los números en los estados financieros y donde la línea entre lo profesional y lo personal podía volverse peligrosamente borrosa. El restaurante Pujol era exactamente como Sofía había imaginado que sería un lugar frecuentado por la élite mexicana. Iluminación tenue y sofisticada, mesas espaciadas estratégicamente para garantizar privacidad y un ambiente que susurraba elegancia en cada detalle. Los meseros se movían como bailarines, sirviendo platillos que parecían obras de arte más que comida. Alejandro la guió hasta una mesa en un rincón discreto, donde ya los esperaban el señor Hiroshi Tanaka y su esposa Yuki. El inversionista japonés era un hombre de unos 55 años, impecablemente vestido, mientras que su esposa era una mujer elegante que irradiaba serenidad. «Tanaka-san», saludó Alejandro con una ligera inclinación, un gesto que Sofía notó había practicado. «Le presento a Sofía Morales, mi asistente ejecutiva». «Es un honor conocerlos», dijo Sofía, recordando las instrucciones de Alejandro sobre el protocolo japonés e inclinándose ligeramente también. La señora Tanaka sonrió cálidamente. «¡Qué vestido tan hermoso!»,
El negro te sienta muy bien. Durante la primera hora la conversación fluyó entre temas de negocios y cortesías culturales. Sofía observaba fascinada cómo Alejandro manejaba la negociación con una mezcla perfecta de respeto, firmeza y encanto. Hablaba de inversiones millonarias como si fueran transacciones cotidianas, pero siempre manteniendo el respeto hacia las tradiciones y protocolos de sus invitados. El proyecto de desarrollo urbano en Playa del Carmen, explicaba Alejandro mientras cortaba delicadamente el mole madre que había pedido, no solo representa una oportunidad de inversión lucrativa, sino también un compromiso con el desarrollo sustentable de la Riviera Maya. El señor Tanaka asintió pensativo. Nos interesa particularmente su enfoque en la preservación del medio ambiente. En Japón, hemos aprendido la importancia de equilibrar el progreso con la naturaleza. Sofía se encontró genuinamente interesada en la conversación. A pesar de venir de un mundo completamente diferente, podía apreciar la pasión que Alejandro ponía en sus proyectos. No era solo dinero lo que lo motivaba, había una visión real detrás de sus negocios. «Sofía», le dijo la señora Tanaka de repente, «¿de qué parte de México eres? Tu español tiene un acento muy dulce». «Soy de Puebla, señora», respondió Sofía. «Mi familia se dedica a la artesanía tradicional, específicamente a la talavera poblana». Los ojos del señor Tanaka se iluminaron. «Talavera. Tengo varias piezas en mi colección en Tokio. Es un arte extraordinario que requiere gran habilidad y paciencia. Mi padre siempre decía que cada pieza de talavera lleva un pedazo del alma del artesano», comentó Sofía, sintiendo una punzada de nostalgia al recordar las manos expertas de su padre moldeando el barro. Alejandro la observó con una expresión que no pudo descifrar. Era la primera vez que la escuchaba hablar de su pasado con tanta naturalidad y orgullo. «¿Su padre sigue activo en el taller?», preguntó la señora Tanaka con interés genuino. Sofía dudó por un momento. «Actualmente está tomando un descanso por motivos de salud». Alejandro notó la tristeza que cruzó brevemente por los ojos de Sofía y sintió algo extraño en el pecho, algo que no había experimentado en mucho tiempo, el impulso de proteger a alguien. La negociación continuó durante el postre y para cuando se despidieron de los Tanaka con promesas de una segunda reunión la próxima semana, Sofía se sentía mentalmente agotada, pero extrañamente exhilarada. Había sido testigo de cómo se hacían negocios en el más alto nivel y se había dado cuenta de que tenía más que ofrecer de lo que había imaginado. «Lo hiciste muy bien esta noche», le dijo Alejandro mientras caminaban hacia su automóvil. «Los Tanaka quedaron encantados contigo». «Gracias, señor Vega. Fue educativo». «Alejandro», dijo él de repente, «cuando estemos solos, puedes llamarme Alejandro». Sofía lo miró sorprendida. «¿Está seguro?» «Estoy seguro», respondió él abriéndole la puerta del automóvil. «Creo que vamos a trabajar muy bien juntos». Durante el trayecto de regreso, el silencio entre ellos se sintió diferente, más íntimo. Sofía se encontró observando el perfil de Alejandro mientras conducía, notando la concentración en sus ojos verdes y la forma en que sus manos se movían con seguridad sobre el volante. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Alejandro de repente. «Por supuesto. ¿Qué enfermedad tiene tu padre?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Los doctores creen que es insuficiencia cardíaca. Necesita estudios especializados y posiblemente una cirugía». «¿Y por eso dejaste Puebla?». «Sí», respondió Sofía simplemente. Era la única manera de conseguir el dinero necesario. Alejandro no dijo nada más, pero Sofía notó que sus manos se tensaron ligeramente sobre el volante. Los siguientes días transcurrieron en una rutina que comenzaba a volverse familiar para Sofía. Llegaba a la oficina cada mañana a las 7:00, revisaba la agenda de Alejandro, coordinaba sus reuniones y manejaba su correspondencia. Sin embargo, algo había cambiado después de la cena en Pujol. Las interacciones entre ellos se habían vuelto menos formales, más naturales. «Buenos días, Alejandro», lo saludó esa mañana cuando él llegó a la oficina con su usual traje impecable y una taza de café de su cafetería favorita. «Buenos días, Sofía. ¿Cómo amaneció tu padre?». La pregunta la sorprendió. Desde la noche anterior, él había comenzado a preguntar por la salud de su padre cada mañana. «Mejor, gracias. Ayer pudo caminar un poco más sin cansarse tanto». «Me alegra escuchar eso», dijo Alejandro,
y Sofía notó que su sonrisa era genuina. ¿Tienes lista la presentación para la junta de las 11? Por supuesto. También confirmé su almuerzo con los inversionistas canadienses y moví su cita del dentista para el jueves. Perfecta, como siempre, comentó él, dirigiéndose hacia su oficina. Se detuvo en la puerta. «Ay, Sofía, necesito que reserves 2 vuelos a Playa del Carmen para el viernes. Tenemos que revisar personalmente el terreno del proyecto Tanaka». «¿2 vuelos?», preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. «Vienes conmigo. Necesito que tomes notas detalladas y fotografías para la presentación final». El corazón de Sofía se aceleró. Un viaje de trabajo con Alejandro significaba pasar días completos a su lado, lejos de la seguridad de la oficina y la rutina diaria. «Por supuesto», respondió tratando de sonar profesional. Esa tarde, mientras organizaba los detalles del viaje, Carmen se acercó a su escritorio con una expresión maternal. «Sofía, ¿puedo darte un consejo?» «Claro, Carmen. He visto a muchas asistentes pasar por aquí en los últimos años. Alejandro es un buen hombre, pero su mundo es muy complicado. Ten cuidado de no confundir la amabilidad profesional con algo más». Sofía sintió como sus mejillas se ruborizaban. «No sé de qué habla, Carmen. Todo es estrictamente profesional». Carmen sonrió con comprensión. «Por supuesto, querida, solo ten cuidado». Esa noche, Sofía llamó a su padre desde su departamento en Roma Norte. Era su ritual diario, escuchar su voz para asegurarse de que estaba bien y contarle sobre su nueva vida sin revelar los detalles más intimidantes. «Papá, ¿cómo te sientes hoy?» «Mejor, mija, aunque extraño tenerte aquí. La casa se siente muy vacía sin tus canciones en la mañana». Sofía sintió un nudo en la garganta. «Yo también te extraño, papá, pero esto es temporal. En cuanto junte el dinero para tu operación, regresaré. No te preocupes por mí, Sofía. Preocúpate por ti. ¿Ese jefe tuyo te trata bien?» «Sí, papá. Es muy profesional». Pero mientras decía esas palabras, Sofía no pudo evitar recordar la forma en que Alejandro la había mirado durante la cena, o cómo su corazón se aceleraba cada vez que él pronunciaba su nombre. Al día siguiente, durante una de las juntas más importantes de la semana, Sofía se encontró observando a Alejandro dirigir la reunión con una confianza que la hipnotizaba. Hablaba de cifras y proyecciones con una pasión que iba más allá del simple beneficio económico. Cuando explicaba la visión detrás del desarrollo en Playa del Carmen, sus ojos se iluminaban de una manera que hacía que Sofía olvidara por completo que debería estar tomando notas. «¿Sofía?», la voz de Alejandro la sacó de sus pensamientos. «¿Podrías leer las especificaciones técnicas del proyecto?» «Por supuesto», respondió ella, buscando rápidamente en sus archivos, consciente de que todos los ojos en la sala estaban puestos en ella. Después de la junta, Alejandro se acercó a su escritorio con una expresión preocupada. «¿Estás bien? Parecías distraída durante la reunión». «Estoy bien», mintió Sofía. «Solo estaba procesando toda la información». Alejandro la estudió por un momento, y Sofía sintió como si él pudiera ver directamente a través de sus defensas. «Sofía», dijo él en voz baja, «si algo te está molestando, puedes decírmelo. No solo eres mi asistente, también me importas como persona». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos se atrevía a explorar completamente. En ese momento, Sofía se dio cuenta de que la línea entre lo profesional y lo personal no solo se había borrado, sino que había desaparecido por completo. «Gracias», fue lo único que logró susurrar, mientras sentía cómo su mundo ordenado y controlado comenzaba a tambalearse peligrosamente. El vuelo de Ciudad de México a Cancún transcurrió en un silencio cómodo pero cargado de tensión. Sofía había volado solo una vez en su vida, durante un viaje escolar cuando tenía 17 años, pero trató de mantener la compostura mientras observaba las nubes desde la ventanilla del avión privado de Alejandro. Era una aeronave pequeña pero lujosa, con asientos de cuero color crema y una tripulación que los atendía con discreción profesional. «¿Primera vez en un jet privado?», preguntó Alejandro, notando cómo Sofía observaba cada detalle con fascinación mal disimulada. «Primera vez en muchas cosas», respondió ella honestamente, aceptando el vaso de agua con limón que le ofrecía la azafata. Alejandro sonrió.
El Caribe mexicano tiene algo especial. Cuando veas el mar desde arriba, entenderás por qué este proyecto es tan importante para mí. Tenía razón. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Cancún, Sofía vio por primera vez el agua turquesa del mar Caribe, tan cristalina que parecía un espejo gigante reflejando el cielo. Las playas de arena blanca se extendían como cintas perfectas entre la selva verde y el océano infinito. «Es hermoso», murmuró Sofía, sin poder apartar los ojos de la vista. «Espera a ver Playa del Carmen», dijo Alejandro, y cuando ella se volvió hacia él, notó que la estaba observando con una expresión que le aceleró el corazón. El hotel que Alejandro había reservado era un resort boutique en primera línea de playa, con solo 20 suites distribuidas entre jardines tropicales. Sofía se sintió abrumada cuando el conserje los escoltó hasta sus habitaciones contiguas, cada una con vista directa al mar, y una terraza privada donde las palmeras susurraban historias al viento. «Nos vemos en el lobby en 1 hora», le dijo Alejandro después de que el botones dejara su equipaje. «Quiero que veas el terreno mientras aún hay luz natural». Sofía se duchó rápidamente y se cambió a ropa más cómoda. Unos pantalones de lino beige y una blusa blanca de algodón que había comprado específicamente para el viaje. Cuando se miró en el espejo del baño, notó que el aire caribeño ya había dado un brillo saludable a su piel y había relajado los rizos naturales de su cabello. El terreno del proyecto estaba ubicado a 15 minutos del hotel, en una zona donde la selva se encontraba con la playa. Alejandro había rentado un jeep, y mientras conducían por caminos de terracería, entre cenotes ocultos y ruinas mayas menores, Sofía entendió por qué este lugar había capturado su imaginación. La idea es construir villas ecológicas que se integren completamente con el paisaje natural, explicó Alejandro mientras caminaban por el terreno. Cada casa tendrá su propio cenote privado y usaremos solo materiales locales y tecnologías sustentables. Sofía tomaba fotografías y notas mientras él hablaba, pero se encontraba dividida entre documentar el proyecto y simplemente admirar la pasión que irradiaba cuando describía su visión. Era un lado de él que no había visto en la oficina, más relajado, más conectado con algo profundo y personal. «¿Por qué este proyecto es tan importante para ti?», preguntó Sofía mientras se sentaban en un tronco caído cerca de un cenote de aguas cristalinas. Alejandro guardó silencio por un momento, observando el agua donde pequeños peces tropicales nadaban en círculos perezosos. «Cuando era niño», comenzó finalmente, «mi familia tenía una cabaña en Tulum. Era muy diferente entonces, antes del desarrollo masivo. Solíamos venir aquí durante las vacaciones escolares, y mi padre me enseñó a pescar, a nadar en cenotes, a respetar la selva». Su voz se suavizó. «Él murió cuando yo tenía 16 años, un ataque al corazón». Sofía sintió un nudo en el estómago. «Lo siento mucho. Después de su muerte, tuve que hacerme cargo del negocio familiar. Era solo una pequeña empresa de construcción, pero logré hacerla crecer. Sin embargo, siempre sentí que había perdido algo en el proceso. La conexión con la naturaleza, la simplicidad, se volvió hacia ella. Este proyecto es mi manera de honrar esa memoria, de construir algo que él habría aprobado. Suena como si hubiera sido un buen hombre», dijo Sofía suavemente. «Lo era. Me enseñó que el éxito real no se mide solo en dinero, sino en el impacto positivo que puedes tener en el mundo». Mientras regresaban al hotel, Sofía se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Alejandro ya no era solo su jefe millonario, era un hombre con cicatrices, sueños y una vulnerabilidad que la tocaba profundamente. Esa noche cenaron en la terraza del hotel, con velas que parpadeaban suavemente mientras las olas rompían en la playa cercana. El ambiente era íntimo, romántico, y Sofía luchaba constantemente contra la tentación de olvidar que esto era un viaje de trabajo. «Cuéntame más sobre tu familia», le pidió Alejandro mientras compartían un postre de chocolate con chile y frutas tropicales. «No hay mucho que contar», respondió Sofía. «Después de que mi madre murió, mi padre y yo nos volvimos muy unidos. Él me enseñó todo sobre la Talavera, sobre la paciencia que requiere cada pieza, sobre cómo el arte puede sanar el alma». «¿Extrañas trabajar con él?» «Todos los días», admitió ella. «Pero sé que esto es temporal. Una vez que junte el dinero para su operación,
¿Regresarás a Puebla?, interrumpió Alejandro, y algo en su tono hizo que Sofía lo mirara más atentamente. Esa siempre fue la idea, respondió lentamente. Alejandro asintió, pero Sofía notó que sus manos se tensaron alrededor de la copa de vino. La segunda noche en Playa del Carmen, después de un día completo revisando detalles técnicos del proyecto y reuniéndose con arquitectos locales, Sofía se encontró incapaz de dormir. La combinación del aire salado, el sonido hipnótico de las olas y la presencia constante de Alejandro había creado una tensión que la mantenía despierta. Decidió salir a la terraza de su habitación para tomar aire fresco. La playa estaba iluminada por una luna llena que convertía la arena en plata líquida y el mar en un espejo de estrellas. Era una noche perfecta, del tipo que solo existía en los sueños y las postales. «No puedes dormir tampoco». La voz de Alejandro la sobresaltó. Se volvió y lo vio en la terraza contigua, apoyado en la barandilla, vestido solo con pantalones de lino blanco y una camisa abierta que revelaba parte de su pecho bronceado. «El lugar es demasiado hermoso para desperdiciarlo durmiendo», respondió Sofía, tratando de ignorar cómo su corazón se aceleró al verlo. «¿Te importa si me uno a ti?», preguntó él, señalando la puerta que conectaba las dos terrazas. Sofía sabía que debería decir que no, que debería mantener las barreras profesionales, pero algo en su voz la hizo asentir. Alejandro se acercó y se paró junto a ella en la barandilla, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo y el aroma sutil de su colonia, mezclado con el aire marino. «Sofía», dijo después de un momento de silencio, «necesito decirte algo». Ella se volvió hacia él notando la seriedad en su expresión. «¿Qué pasa? Estos últimos días, trabajar contigo, conocerte más allá de la oficina». Se pasó una mano por el cabello, un gesto que Sofía había aprendido a reconocer como señal de nerviosismo. «No puedo seguir pretendiendo que esto es solo una relación profesional». El corazón de Sofía comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo por encima del sonido de las olas. «Alejandro», comenzó a decir, pero él la detuvo suavemente. «Déjame terminar, por favor». Tomó una respiración profunda. «Desde la primera noche que cenamos juntos, desde que te vi defendiendo la talavera de tu padre con tanto orgullo y pasión, supe que eras diferente. No solo por tu belleza, que es innegable, sino por tu fuerza, tu lealtad, tu autenticidad». Sofía sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «No deberías decirme esto». «¿Por qué no? Porque soy tu empleada, porque vengo de un mundo completamente diferente, porque…» Su voz se quebró. «Porque cuando mi padre esté bien, tendré que regresar a mi vida real». Alejandro se acercó un paso más y ahora estaba lo suficientemente cerca como para tocar su rostro con suavidad. «¿Y si no tuvieras que elegir entre tu padre y esto? ¿Qué quieres decir? Tengo contactos en los mejores hospitales de México. Podría conseguir que tu padre reciba el tratamiento que necesita sin que te cueste un peso». Sofía se apartó como si la hubiera quemado. «No, no puedes comprarme, Alejandro». «No estoy tratando de comprarte», dijo él rápidamente. «Estoy tratando de eliminar los obstáculos que nos impiden estar juntos». «¿Y después qué? ¿Me convierte en tu amante? ¿En tu secreto?». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Yo no soy como las mujeres de tu mundo, Alejandro. No puedo ser solo una aventura». «No eres una aventura», dijo él con voz ronca, acercándose nuevamente. «Eres la mujer de la que me estoy enamorando». Las palabras quedaron suspendidas en el aire nocturno, cargadas de una verdad que ninguno de los dos había esperado. Sofía lo miró a los ojos verdes que brillaban bajo la luz de la luna y vio en ellos una vulnerabilidad que le quitó el aliento. «Alejandro», susurró, pero no pudo terminar la frase porque él se inclinó hacia ella, dándole tiempo suficiente para apartarse si quería. Pero Sofía no se apartó. Cuando los labios de Alejandro tocaron los suyos, sintió como si el mundo entero se detuviera. El beso fue suave al principio, casi reverente, pero cuando ella respondió, se profundizó con una pasión que los sorprendió a ambos. Cuando finalmente se separaron, jadeando ligeramente, Sofía sabía que había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. «No sé qué va a pasar ahora», murmuró contra los labios de él. «Ni yo», admitió Alejandro,
abrazándola contra su pecho. Pero por primera vez en años, no me importa no tener todas las respuestas. Mientras permanecían abrazados bajo las estrellas del Caribe, con el sonido de las olas como testigo de su confesión, ambos sabían que habían entrado en territorio desconocido. El amor nunca había sido parte del plan, pero a veces los mejores momentos de la vida son aquellos que nunca planeaste. El regreso a Ciudad de México se sintió como despertar de un sueño hermoso para enfrentar una realidad compleja. Durante el vuelo, Sofía y Alejandro mantuvieron una conversación profesional sobre el proyecto, pero sus miradas se encontraban constantemente, cargadas del peso de las confesiones nocturnas bajo las estrellas caribeñas. Al aterrizar en el aeropuerto de la capital, la rutina familiar los envolvió nuevamente. El tráfico denso, el aire menos puro, el ritmo acelerado de la metrópoli. Era como si el paréntesis mágico de Playa del Carmen hubiera sido solo una ilusión. ¿Quieres que te lleve a tu departamento?, preguntó Alejandro mientras esperaban el equipaje. Mejor tomo un taxi, respondió Sofía, evitando su mirada. Necesito pensar. Sofía, dijo él, tocando suavemente su brazo. Lo que pasó entre nosotros no cambió nada, interrumpió ella rápidamente. Mañana seguimos siendo jefe y empleada. Pero ambos sabían que eso era una mentira. Esa noche, en su pequeño departamento de Roma Norte, Sofía llamó a su padre como todas las noches. Su voz sonaba más débil que de costumbre. «Papá, ¿cómo te sientes?» «Cansado, mija, muy cansado», respondió don Roberto con voz ronca. «Hoy vino el doctor Ramírez al taller. Dice que no puedo seguir posponiendo los estudios». El corazón de Sofía se encogió. «¿Qué estudios?» «Un cateterismo cardíaco. Cuesta 30,000 pesos, pero es necesario para saber si necesito la cirugía». Sofía cerró los ojos, calculando mentalmente. Con su salario actual tendría que trabajar al menos 3 meses más para juntar esa cantidad. Y eso era solo para los estudios, no para la operación completa. «No te preocupes, papá. Voy a conseguir el dinero». «Sofía, no quiero que hagas nada peligroso o que comprometa tu futuro por mí. Nunca haría eso, papá, te lo prometo». Pero mientras colgaba el teléfono, Sofía sabía que la oferta de Alejandro resonaba cada vez más fuerte en su mente. Al día siguiente en la oficina, la tensión era palpable. Carmen notó inmediatamente que algo había cambiado entre ellos. «Buenos días, Sofía», la saludó Alejandro formalmente cuando llegó, pero sus ojos decían algo completamente diferente. «Buenos días, señor Vega», respondió ella, refugiándose en la formalidad como un escudo. La mañana transcurrió en una danza cuidadosa de profesionalismo forzado. Alejandro dictaba correos, Sofía coordinaba reuniones, pero cada vez que sus manos se rozaban al pasar documentos o cuando sus miradas se cruzaban accidentalmente, el aire se cargaba de electricidad. Durante la hora del almuerzo, mientras Sofía comía un sándwich en su escritorio, Alejandro se acercó con 2 tazas de café. «¿Podemos hablar?» «En privado». «Aquí estamos bien», respondió ella, sin levantar la vista de su comida. «Sofía, por favor, solo 5 minutos». Finalmente, ella lo siguió a su oficina. Alejandro cerró la puerta y se volvió hacia ella. «No podemos seguir así», dijo directamente. «La tensión se puede cortar con un cuchillo». «No sé de qué hablas», mintió Sofía. «¿En serio vamos a fingir que nada pasó en Playa del Carmen?» Sofía suspiró, finalmente mirándolo a los ojos. «Alejandro, lo que pasó fue hermoso, pero también fue un error». «¿Por qué?» «Porque somos de mundos diferentes, porque yo tengo responsabilidades que tú no entiendes, porque cuando esto termine mal, como inevitablemente va a terminar, yo seré la que pierda todo. Y si no tiene que terminar mal, siempre termina mal cuando hay tanta diferencia de poder», respondió Sofía con tristeza. «Tú eres Alejandro Vega, puedes tener a cualquier mujer que quieras. ¿Qué ves en una artesana de Puebla que ni siquiera terminó la universidad?» Alejandro se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Veo a una mujer inteligente, fuerte, leal y hermosa. Veo a alguien que me hace querer ser mejor persona. Veo a la mujer de la que me estoy enamorando cada día más». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. «Alejandro, tu padre necesita esa operación. Déjame ayudarte». «¿Y después qué? ¿Vivo toda mi vida sintiéndome en deuda contigo? Preguntándome si realmente me quieres o si solo sientes pena por mí».
Nunca he sentido pena por ti, dijo él con firmeza. Te respeto más que a cualquier persona que conozca. Sofía se apartó suavemente. Necesito tiempo para pensar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Esa tarde, mientras Sofía organizaba archivos mecánicamente, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Señorita Morales? Sí. Habla el doctor Ramírez desde Puebla. Su padre está en el hospital. Tuvo un episodio cardíaco esta mañana. Necesita que venga inmediatamente. El mundo de Sofía se desplomó. Sofía no recordaba claramente cómo había llegado desde la oficina hasta el hospital en Puebla. Todo había sido un borrón de lágrimas, llamadas desesperadas a autobuses y el viaje más largo de su vida de regreso a casa. Lo único que recordaba con claridad era la voz de Alejandro cuando le contó lo que había pasado. «Voy contigo», había dicho inmediatamente. «No», había respondido ella, «esto es algo que debo enfrentar sola». Pero ahora, sentada en la sala de espera del Hospital General de Puebla, rodeada del familiar olor a desinfectante y el eco de pasos apresurados, Sofía se sintió más sola que nunca. Su padre estaba en cuidados intensivos, estable pero grave, y los doctores necesitaban una respuesta inmediata sobre el procedimiento de emergencia que podría salvarle la vida. El costo total de la cirugía es de 200,000 pesos, le había explicado el doctor Ramírez. Sin seguro médico, necesitamos el 50% como depósito antes de poder proceder. 100,000 pesos. Una cantidad que podría conseguir en 2 años trabajando para Alejandro, pero que no tenía ahora cuando más la necesitaba. ¿Cuánto tiempo tiene para decidir?, había preguntado con voz temblorosa. 24 horas máximo. Su condición es crítica. Sofía se quedó en el hospital toda la noche, durmiendo en sillas de plástico y tomando café aguado de las máquinas expendedoras. Al amanecer, cuando las primeras luces del sol iluminaron las montañas que rodeaban Puebla, tomó su teléfono con manos temblorosas. «Alejandro», susurró cuando él contestó al primer timbrazo. «Sofía, gracias a Dios. ¿Cómo está tu padre?» «Mal. Necesita una cirugía de emergencia y yo no tengo el dinero». El silencio al otro lado de la línea duró solo unos segundos. «Estoy en camino», dijo él. «No, Alejandro. Ya salí de México. Llego en 2 horas». Cuando Alejandro llegó al hospital, Sofía se sorprendió al verlo acompañado por un hombre mayor de bata blanca. «Sofía, te presento al doctor Hernández. Es uno de los mejores cardiólogos de México». El doctor Hernández sonrió cálidamente. «Alejandro me ha explicado la situación. Me gustaría examinar a su padre, si me permite, pero yo no puedo pagar». «No se preocupe por eso ahora», interrumpió el doctor. «Primero veamos qué necesita exactamente». Mientras el doctor Hernández revisaba a don Roberto, Alejandro llevó a Sofía a la cafetería del hospital. «¿Por qué haces esto?», le preguntó ella, agotada física y emocionalmente. «Porque te amo», respondió él simplemente, «y porque sé que si fuera mi padre, tú harías lo mismo por mí. Pero yo no tengo cómo pagarte». «No te estoy pidiendo que me pagues», dijo Alejandro tomando sus manos. «Te estoy pidiendo que me dejes amarte, que me dejes ser parte de tu vida, de tu familia». «¿Y mi orgullo?». «El orgullo no va a salvar a tu padre», respondió él suavemente, «pero el amor sí puede salvarnos a todos». 2 horas después, el doctor Hernández les daba noticias esperanzadoras. «Es una cirugía compleja, pero tiene un 90% de probabilidades de éxito. Podemos operarlo mañana temprano». «¿Y el costo?», preguntó Sofía automáticamente. «Ya está cubierto», respondió el doctor, mirando a Alejandro. Esa noche, mientras don Roberto dormía sedado antes de la cirugía, Sofía y Alejandro caminaron por las calles empedradas del centro histórico de Puebla. Era la primera vez que él visitaba su ciudad, y Sofía se sintió extrañamente orgullosa al mostrarle la catedral iluminada, los edificios coloniales y el pequeño taller donde había crecido. «Es hermoso», dijo Alejandro, observando las piezas de Talavera que aún adornaban las vitrinas del taller. «Ahora entiendo de dónde viene tu amor por la belleza auténtica». «Alejandro», dijo Sofía, deteniéndose frente a la fuente del Zócalo, «si acepto tu ayuda, si acepto esto entre nosotros, ¿cómo sé que no va a cambiar quién soy?». Él se volvió hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. «Porque la persona de la que me enamoré
Es exactamente quien eres ahora. No quiero cambiarte, Sofía. Quiero crecer contigo. ¿Y las diferencias entre nosotros? Las diferencias nos hacen más fuertes, respondió él. Tú me enseñas sobre autenticidad, sobre familia, sobre lo que realmente importa. Yo puedo ofrecerte oportunidades, aventuras, un mundo más grande, pero solo si lo construimos juntos. La cirugía de don Roberto fue un éxito completo. 3 días después, cuando el doctor Hernández le dio de alta con pronóstico excelente, el hombre abrazó a Alejandro con lágrimas en los ojos. «Gracias por salvar a mi hija», le dijo, «porque eso es lo que hiciste. Cuando la veo contigo, vuelvo a ver a la Sofía feliz que era antes de que la vida se volviera tan difícil». 6 meses después, Sofía estaba de pie en la terraza de una nueva casa en las lomas de Chapultepec, observando cómo Alejandro trabajaba en su laptop mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México. Había dejado su puesto como asistente para convertirse en coordinadora de proyectos sociales para Grupo Vega, enfocándose en programas que apoyaran a artesanos tradicionales mexicanos. Su padre había decidido mudarse a la capital para estar cerca de ella, y ahora dirigía un pequeño taller de talavera que Alejandro había ayudado a establecer en Coyoacán. Era más feliz que nunca, enseñando su arte a una nueva generación mientras su salud se fortalecía día a día. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos. «En que hace un año no podía imaginar esta vida», respondió Sofía, recostándose contra su pecho. «En que a veces los mejores regalos vienen envueltos en los paquetes más inesperados». «¿Te refieres a mí?», bromeó él besando su cuello. «Me refiero a nosotros», corrigió ella, volviéndose en sus brazos. «Al amor que nunca planificamos, pero que resultó ser exactamente lo que ambos necesitábamos». Cuando Alejandro se arrodilló esa noche bajo las estrellas de la terraza, con un anillo que había sido diseñado por un artesano poblano y que incorporaba motivos de talavera, Sofía supo que había tomado la decisión correcta. «Sofía Morales», dijo él con voz emocionada, «¿quieres casarte conmigo y construir un mundo donde nuestros dos universos se conviertan en uno solo?» «Sí», respondió ella sin dudar, «pero solo si prometes que siempre recordaremos de dónde venimos». «Siempre», prometió él, deslizando el anillo en su dedo, «porque al final no se trata de dónde vienes, sino de a dónde decides ir con la persona que amas». Y mientras la ciudad se extendía ante ellos como un mar de luces parpadeantes, Sofía y Alejandro sabían que habían encontrado algo que ningún dinero podía comprar, un amor auténtico que honraba tanto sus diferencias como sus sueños compartidos.